Buenas tardes a todos. A nombre de la maestra Natalie Sánchez Ríos, directora general del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Construcción de un espacio futuro mejor y a la conferencia en específico Gobernanza y Territorios que dictará el doctor Olivier Guyunot, quien estudió Derecho Público y se especializó en gobiernos locales. Después de haber trabajado en Francia, trabajó para la Embajada Francesa en México como agregado de cooperación técnica y actualmente se desempeña sus actividades en la Embajada de Francia en Venezuela. Para esta actividad quiero darle las gracias en específico a los coordinadores de la Unidad de Estudios de la Gobernanza y Cooperación Territorial, el maestro Regis Guénolé, y al doctor Luis Tamayo de la Unidad de Estudios de la Complejidad. Le doy la palabra al doctor Olivier. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. No sé, de repente vamos a apagar Sí, esta noche vamos a intentar intercambiar respecto de una temática que creo que revierte un carácter bastante de actualidad en América Latina y que va de par con un cierto proceso de descentralización hacia fortalecimiento del nivel municipal. No es algo que comparten todos los países del mundo, el fortalecimiento municipal, pero sí existe a nivel internacional una necesidad de fortalecer el nivel de la participación ciudadana, es decir, de la base de nuestras democracias. Y entonces el escalón municipal, por ser el escalón más cercano a la población, sí o sí tendrá o tiene que fortalecer su capacidad de acción por justamente ser capaz de responder, contestar a deseos o necesidades de los ciudadanos. Entonces, por eso quise precisar el título diciendo que la solidaridad territorial local era un reto, porque no es una situación fácil, ni políticamente, ni técnicamente, pero que sí debía ser una necesidad. Tenemos que ver cómo crear condiciones favorables hacia el fortalecimiento municipal para la generación y la proporción de servicios públicos básicos. Perdón, yo tengo una... Entonces la situación, un diagnóstico, perdón, a ver si funcionaba perfectamente. Sí, pero... No. Ya. Bueno, para ir rápido en cuanto a la problemática, todos estaremos de acuerdo para considerar que estamos enfrentando cada día más un fenómeno de urbanización mayor. Sabemos que desde hace 4 o 5 años atrás, a nivel mundial, tenemos una población urbana mayor a una población rural, y eso va a seguir aumentando en los años que vienen. Es un fenómeno único, primera vez en la historia que tenemos una población mayormente urbana a nivel mundial. México es muy adelantado en el tema. Desde hace tiempo, México tiene grandes aglomeraciones, y esa tendencia sigue aumentando. Tal como pude comentarlo anteriormente, se plantea que en 2050 la zona urbana de México, el Distrito Federal, entonces será casi una conurbación total de Querétaro a Cuernavaca, incluyendo Toluca, Querétaro,
incluye Toluca, Puebla. Es decir, son 40 millones, se prevé tener una zona metropolitana de 40 millones de habitantes. El crecimiento actual de esta zona es una megapolis que ya se identificó. Hay una problemática importante hoy en día, es la conexión entre Río y Sao Paulo. Entonces, pero esas megapolis que se están creando o que se están en formación, frente a esa urbanización rápida, se plantea el tema de la gobernanza de eso. Saber si cada vez que crece la ciudad, tenemos que con otros municipios, tenemos que hacer desaparecer el municipio y crear un supergobernador o un superalcalde. Pero hasta para controlar una zona metropolitana de 50 millones de habitantes, es difícil que esa solución sea la buena. Pero no estamos todavía en ese esquema. Cada vez nos enfrentamos también, y es bueno, a una exigencia mayor por parte de la población de la calidad de los servicios públicos. Se exige cada vez más a las autoridades dotar las zonas urbanas de servicios eficientes. La población lo necesita y también es una problemática de atractividad del territorio. Sabemos muy bien que a nivel económico, una zona metropolitana que no garantice una calidad de vida suficiente para su población, no logrará ser atractiva para inversiones, para un desarrollo incluso económico. Es decir, la inversión pública que se hace en materia de cultura, en materia de transporte, en materia de deporte, es vital de seguridad para garantizar, para ofrecer a las empresas, a la gente creativa, un interés por venir a instalarse en esta ciudad y no en otra. La solución en el futuro no será siempre decir que una empresa se puede instalar porque no paga impuestos. Lo que interesa cada vez más a una empresa es saber si su personal podrá contratar al mejor personal, porque el personal que va a contratar va a beneficiarse de un entorno de vida de calidad, a nivel ecológico, a nivel de calidad de vida, a nivel cultural. Y eso es una necesidad que tiene que proporcionar la zona urbana. Y es la fuerza que tiene la zona urbana comparando con zonas rurales, poder proporcionar servicios de alta calidad. Entonces, esa es la necesidad. Pero también nos enfrentamos a una situación que es la escasez de recursos propios de gobiernos locales, que a veces son los primeros titulares de las atribuciones jurídicas para actuar. La Constitución dice que el municipio es responsable de, tiene como atribución el desarrollo urbano, el tratamiento de la basura, pero el municipio tiene los recursos humanos y financieros para cumplir con esa función. Mayormente no, por sí solo no. Entonces, la solución es de repente, no necesariamente dentro de su área administrativa municipal, pero también con una dinámica de solidaridad con otros niveles de gobierno o con otras entidades. Y luego también una zona metropolitana, un municipio, una ciudad que crece, vemos el fenómeno de conurbación. Y muy a menudo queremos solucionar el problema de conurbación a través de la creación de una entidad de coordinación. Es decir, mi vecino, entre alcaldes, vamos a sentarnos y a ver cómo arreglamos mejor posible esta zona, el hecho de que tengamos una continuidad urbana. Y creo que ustedes conocen muy bien en México ejemplos de comisiones de coordinación interestatal o intermunicipal. Pero la coordinación, vamos a ver, y creo que lo saben, tiene sus limitaciones. En ese marco, la pregunta permanente y clásica en materia de gobernanza local es el tema de la subsidiariedad necesaria, es saber quién hace qué, cuál es el territorio adecuado, cuál es el tamaño,
cuál es la autoridad local adecuada para actuar en un territorio dicho. Y eso lo podemos entender fácilmente cuando recordemos nuestra vida día a día. Una persona que vive en la zona metropolitana de Cuernavaca, es altamente probable que viva en Juyutepec, pero que su trabajo esté en Cuernavaca. Y posible que el colegio de sus hijos esté en un tercer municipio. Y esa persona no se da cuenta que pasa de un municipio al otro. Su territorio de vida es esa zona metropolitana. Lo que le interesa es saber cómo me voy a movilizar, a desplazar de mi punto A al punto B, ir al punto C. Pero yo no quiero, a mí no me importa saber si cruzando esa calle yo cambié de municipio. Yo quiero que la camioneta siga. Yo quiero que la calidad. Entonces, eso lo vivimos a menudo porque nuestro ámbito de vivir ha cambiado. La noción de desplazamiento, la distancia de nuestra zona de vivir cambió. Y entonces la manera de solucionar problemas cambió también. Un municipio, si fuese, tomemos que no es el caso aquí en Cuernavaca, porque creo que se delegó esa atribución al nivel estatal, pero muchos países del mundo tienen como atribución los municipios el tema del transporte, el transporte público. Y entonces no vamos a tener a una entidad municipal que define una ruta en su territorio administrativo porque es su competencia, pero con la camioneta que termina en el límite administrativo y la gente tiene que bajar para subirse luego en otra movilidad porque es de otro municipio. Por ejemplo, en el DF sabemos que la mayoría de la gente para ir a trabajar y que utiliza el transporte público por lo menos utiliza 3 modos de transporte. Viene del Estado de México en una camioneta, se mete luego en el metro del DF, pero que está en el límite del DF, pero que no conecta con la parte exterior en muchas partes, y luego necesita otra camioneta. Y va a pagar 3 veces, le va a resultar caro, pero porque hoy en día el sistema de transporte fue designado para el Distrito Federal, pero no la zona metropolitana. Pero estamos en escalas excesivas, que son las del DF, y quiero dejar las grandes metrópolis por el lado por el momento. Pero eso es el problema. Crece la ciudad, ¿qué hacemos? Desaparecen los municipios, creamos un superalcalde o respetamos los municipios y vemos cómo ellos pueden trabajar entre sí para adecuar su respuesta a la problemática que vive la gente en su territorio. Entonces, la intermunicipalidad, ahí yo tengo que recordar por qué en Francia vivimos esa situación, tuvimos que buscar una solución intermunicipal antes de muchos otros países. No que lo hayamos hecho mejor, porque después evolucionó y tenemos nuestros problemas, pero lo hicimos antes de muchos países por unas razones históricas. Recordemos que en Francia, en 1789, cuando viene la Revolución Francesa, se toma la decisión de crear municipios, de hacer que los ciudadanos tengan posibilidad de elegir a sus autoridades y decidir participar en decisiones para su calidad de vida y su territorio. El problema era en esta época que el mejor aliado del rey era la Iglesia Católica. Entonces la revolución pensó que para contrabalancear ese poder se construyó una alcaldía frente a cada iglesia. Cada parroquia en Francia se convirtió también en las mismas limitaciones en un territorio municipal. La dificultad es que Francia era un país muy católico. Y entonces del día a la mañana nacimos con 36.600 municipios. Municipios de 100 habitantes, municipios de 500 habitantes, municipios de 500.000 de habitantes que unían muchas parroquias.
pero la mayoría de los municipios franceses eran más o menos de entre 500 y 1000 habitantes por municipio. Y todavía tenemos eso. Imaginarán fácilmente que el alcalde de un municipio de 500 habitantes o de 1000 habitantes no va a tener un presupuesto que le permita cumplir con sus obligaciones, porque por ser municipio tenía igual la responsabilidad de recolectar la basura, de hacer una conexión de agua potable, y entonces nació esa idea de solidaridad municipal, que fue decir, porque la necesidad llevó a los alcaldes buscar una respuesta para sus ciudadanos. Y eso que un alcalde empezó a tocar la puerta del alcalde vecino y decir, oye, en lugar de tener 3 caballos para hacer recolección de la basura, mejor compremos uno en común, yo uno, tú uno y el vecino otro, vamos entre los 3 a comprar un solo caballo, una sola carreta, y vamos a pagar a un solo empleado, y él va a pasar por los 3 pueblos. Así fue, así empezó, hasta que el gobierno nacional vea que eso podía facilitar, y se creó un marco jurídico que incentivó y que dijo, los que quieren firmar un acuerdo de cooperación para cumplir con sus atribuciones, le vamos a reconocer esa asociación y va a tener tal régimen legal. Cosa que también sucedió en México y en muchos países de América Latina a finales de los años 90. A finales de los años 90 vimos en Colombia, en México, en Venezuela, Argentina, surgir entonces leyes promoviendo la creación de, depende las apelaciones en los países, de asociaciones de municipios, asociaciones públicas de municipios. Entonces, en la Constitución mexicana, la última revisión del 98, 99, entonces en la cuestión, en la fracción 15, entonces está prevista el texto que define que en México los municipios, en vista de proporcionar un servicio, el servicio público, pueden decidir la creación de una asociación de municipios. El problema que tenemos es que, a la diferencia de Francia, cuando en Francia se hace una ley, se aplica en todo el territorio. México es un país federal, que puede complicar, pero que también es una gran riqueza. Lo que hace que la Constitución autoriza la creación de asociaciones, pero le toca la responsabilidad a cada estado definir en su estado qué estatuto le da a esta asociación. Muy pocos estados a nivel nacional hicieron una ley que defina muy bien el régimen jurídico de la asociación. Por lo tanto, existen muy pocas asociaciones que funcionan en México por razones institucionales. Teníamos hasta ahora alcaldes electos por 3 años, no renovables, que sí sentían la necesidad de crear una asociación, tenían primero que acercarse a un alcalde que él también se iba a ir dentro de 2 años, y proponerle de firmar un convenio que no sabíamos qué validez jurídica tenía, porque no había ninguna ley en el Estado que defina realmente si podemos comprometer fondos públicos en común en esa asociación. Limitación muy fuerte. De hecho, desde 98 hay experiencias en México, pero son muy, muy pocas. Luego, hay también una cultura política que hace que hasta el momento hay ciertas polarizaciones que hacen que un alcalde de un cierto partido no trabaja con un alcalde de otro partido. Pero la necesidad hace que tenemos que buscar soluciones de solidaridad. Porque para la realización de ciertas obras o para proporcionar servicios eficientes, la única solución que existe es la de mutualizar, trabajar una visión federal asociativa de municipios. Si los alcaldes se quedan con la visión de decir, yo tengo más conexión con el gobernador y me tocará a mí tocando la puerta recibir más dinero, va a ser una competición entre los alcaldes, pero difícilmente resultará. Si los municipios y los alcaldes buscan por ellos mismos, gracias a las herramientas que existen,
una solución para su territorio, es más seguro que pueda funcionar. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo se plantea el tema intermunicipal? En Europa, entonces Francia fue uno de los primeros países, muchos países siguieron. En América Latina, entonces vimos que se definió más o menos un marco jurídico autorizando eso, promoviendo, pero la experiencia es mínima todavía en América Latina. Pero lo que busca, lo interesante de la intermunicipalidad es que no se plantea la creación de un nuevo nivel de gobierno. La idea es promover la solidaridad entre municipios, no promover que desaparezcan para mantener una dinámica democrática de cercanía con la población y no alejar las autoridades de la población, pero permitir a través de la asociación dotarse de los recursos necesarios en el territorio adecuado para responder al problema. Entonces de la unión, la asociación de los municipios. Y es lo que queremos llamar una administración más moderna. ¿Cómo funciona? El principio es simple en la intermunicipalidad. Cada municipio, cual sea el país, la Constitución define sus atribuciones. Un municipio, dependiendo de un país, entre un país u otro, tiene más o menos atribuciones parecidas. Cuando varios municipios identifican una o más atribuciones de su responsabilidad que no pueden solucionar por ellos mismos y que sería conveniente resolver en asociación gracias a una mutualización de los recursos, entonces busca crear una asociación incluyendo a los municipios miembros de ese territorio y entonces crear la asociación, digamos, para la recolección. ¿Qué significa la asociación para la recolección? Es decir, que yo voy a aceptar algo difícil de entender al inicio, pero necesario, es que por ley tengo una atribución, me toca a mí resolver el problema, yo no puedo hacerlo por mí mismo. Entonces, creando una asociación, voy a descentralizar, si quieren, mi atribución a un ente nuevo que estoy creando, que no es superior al municipio, solamente le estoy delegando una parte de mi atribución para cumplirla con los demás municipios que también ellos la delegan. Es decir, que en mi presupuesto voy a dejar de financiar personal para camiones, no, pero el dinero que yo gastaba lo voy a poner en la caja de la asociación. El principio es así de simple. Cada uno va a decir, lo que gastaba yo, lo pongo aquí. El personal que yo contrataba va a ser contratado por la asociación, porque la asociación debe tener un régimen jurídico claro. Porque una asociación va a poder crear su propio patrimonio, un patrimonio que pertenece de manera indivisa a los miembros de la asociación. Los 4 municipios que ingresaron van a tomar decisiones juntos para administrar una caja que corresponde a su atribución. O sea, cada municipio, a mí me toca solucionar el problema de la basura. Pero entonces, cuando me reúno con los demás, ese dinero es para solucionar el problema de la basura a nivel metropolitano, que me va a permitir dotarme de repente de centros de acopio de transferencia, un centro de selección, tantas infraestructuras que por sí solo ningún municipio hubiera podido financiar. Pero no existe solamente el tema del dinero. Hay también el problema urbano de la concentración humana, de contaminación. Podemos todos entender que cuando se trata de crear un depósito final, un relleno sanitario, nadie lo quiere en su municipio. Todos queremos un relleno sanitario eficiente, todo, pero que esté lejos. ¿Dónde está el...? Es normal. Es
Pero también hay municipios que son tan urbanizados en el centro de la ciudad metropolitana que ni siquiera pueden tener el lujo de tener un centro porque no hay terreno. Y el riesgo de contaminación puede ser mayor porque por una concentración humana importante. Entonces necesita buscar un terreno afuera. Pero el que va a recibir el terreno no está dispuesto a decir, voy a recibir tu basura. La dificultad que existe en la asociación es llegar a crear más probabilidades de solución. Es decir, de repente, entonces tú, Cuernavaca, no tienes el espacio para dotarte de tu terreno sanitario. Yo, municipio X, sí lo tengo, pero entonces el dinero de Cuernavaca que va a pagar en gran parte porque tú proporcionalmente produces mucho más que yo, pero también juntos vamos a aceptar financiar otras infraestructuras para proteger el problema social que me puede generar, para que mi población entienda que esa solución de la basura viene a ser una solución para la ciudad metropolitana, del cual ellos también se benefician. Entonces luego podemos jugar con equilibrios. Se puede tratar en todo tipo de atribuciones. En materia de transporte, cuando el transporte es municipal. En materia de desarrollo urbano, pues se puede mutualizar la creación de una agencia de urbanismo, de un instituto de planificación y estudios, pero cada vez la asociación, tal como un municipio, puede decidir del modo de gestión del servicio público. Exactamente como municipio, la asociación decide contratar personal para cumplir la función o delegar hacer un contrato de concesión a una empresa privada y controlar la ejecución, definir el precio y controlar. Pero es una convención, pero todo el material luego pertenece a la asociación, no al municipio. Es importante ver que existen varias formas de asociaciones públicas de municipios. Yo digo públicas porque una unión de entidades públicas como municipios puede solamente generar un contrato de tipo público. Es una asociación, no es una asociación deportiva, no es una asociación civil, es una asociación de entidades, autoridades públicas que se asocian bajo un régimen público para cumplir una función pública de su atribución. Pero hay varias formas. Hay una forma que llamamos mixta. La mixta es cuando se trata de infraestructura más fuertes, más pesadas, es cuando incluye a actores, gobiernos locales de niveles distintos. Por ejemplo, en lugar de tener solamente a una asociación que une a municipios, vamos a tener, por ejemplo, el Estado, que puede también ingresar a la asociación. Es lo que llamamos asociación mixta. La fuerza también de la asociación a nivel económico y desarrollo es que de 4 municipios creamos un solo interlocutor para entes superiores. Si cada alcalde para sus proyectos tiene que solicitar a la federación o a nivel estatal un apoyo financiero, la cuestión es que voy a ver si conozco fulano la cuestión del partido, y entonces yo tengo, porque somos 2000 en buscar el financiamiento. ¿Cuándo es el presidente de una asociación que viene y que dice, yo represento, soy alcalde de tal municipio, pero yo represento el servicio de la basura de 5 municipios, le garantizo que ustedes, si no me financian, es un solo cheque en lugar de 5 cheques, un solo financiamiento, más fácil de controlar, y al cual voy a dar más eficiencia, porque justamente se va a beneficiar a mucho más gente, va a tener un impacto mayor. Es decir, yo me doto de un interlocutor de mayor fuerza
para frente a los niveles administrativos superiores. Pero la cuestión, la verdadera dificultad es saber cómo funciona. Está bien en el papel la teoría, decir que bueno, nos sentamos, somos alcaldes, tenemos un problema, vamos a compartir el dinero, lo vamos a administrar juntos y todo está bien. Sabemos que la vida es mucho más complicada que eso. Cada uno tiene responsabilidad frente a su población, cada uno tiene responsabilidad en su presupuesto, cada uno tiene una responsabilidad política y no puede perder la cara y entonces tiene que sentir que es actor de eso. Entonces, la asociación tiene que buscar un sistema de equilibrio que respete a todos para que cada uno sea el igual que el otro. Un actor que sea un gran municipio o un municipio pequeño, tenemos que crear las condiciones favorables al compromiso y al consenso. Además, pero eso funciona únicamente si existe un régimen jurídico claro. No podemos pedir a un alcalde que pase meses negociando con el otro alcalde el tipo de convenio. El convenio tiene que ser un tipo que se aprueba a nivel del Estado, que entonces si los municipios quieren hacerlo, quieren firmar un convenio, saben por qué lo firman, que la Contraloría va a reconocer eso, garantía que ese contrato es válido y es totalmente aprobado por las autoridades. Si no hay eso, que solamente los municipios, los alcaldes deben estar en una situación en la cual deben tomar la decisión política, lo que es lo más difícil, pero que cuando toman la decisión que la basura lo hacemos juntos, basta en firmar el papel llenando solamente con los nombres y con la temática. Hay que facilitar el trabajo, porque lo más difícil es que ellos se pongan de acuerdo para compartir la administración. Pero si no hay las condiciones institucionales, formales, legales, que crean las condiciones favorables, adecuadas, no se va a hacer, porque vamos a pasar meses y años negociando. Lo que sí es importante es también permite luego la trazabilidad de la responsabilidad. Yo conozco muchos ejemplos, por ejemplo, con el Fondo Metropolitano en México, que entonces atribuye financiamientos a zonas metropolitanas que unen a varios municipios. Ese fondo permite financiar una obra considerada de tamaño metropolitano y que fue convalidado por el gobernador y los municipios. Pero ¿qué pasa? Se necesita crear un distribuidor vial, una gran infraestructura en tal zona, en tal parte de la zona metropolitana. Le toca al municipio más pobre recibir esa infraestructura. ¿Quién va a ser dueño de esa infraestructura? ¿Quién se va a encargar del mantenimiento de esa infraestructura? ¿El gobierno federal que dio el dinero sigue siendo responsable del mantenimiento? ¿El gobernador? ¿El alcalde que lo recibió porque por ser en su municipio, pero teniendo un presupuesto así, recibe una infraestructura de gran magnitud? No puede ser. Cuando tenemos una asociación con su propio patrimonio, la asociación es dueña. Podemos tener en su contabilidad. Entonces, identificar, tenemos tal obra, somos dueños de eso, hay que amortiguar eso, hay que reservar cada año un poquito, porque dentro de 5 años eso va a dañarse y entonces voy a tener que reinvertir. Puedo tener una visión a largo plazo, lo que requieren las grandes inversiones. Y además tengo una responsabilidad penal y civil, porque si no hay mantenimiento, yo sé quién es el culpable, porque hay un presidente de la asociación, que puede ser el presidente municipal de turno, que define los estatutos, y que sí no cumplió la administración de los fondos y para cumplir con el mantenimiento de la obra. Es decir, necesitamos tener trazabilidad de quién es responsable de qué. Y cuando tenemos una asociación intermunicipal, trabajamos juntos, pero no desaparecer la responsabilidad. Al contrario, la fortalecemos. Una asociación de municipios para cumplir una función pública, un servicio público, no puede funcionar de otra manera
que prevé el derecho municipal, porque estamos cumpliendo una función municipal, es decir, que debe tener su ejecutivo y su deliberativo, exactamente bajo las mismas formas. Lo único es que vamos a tener a un ejecutivo que puede tener a un presidente o vicepresidentes, que pueden ser los alcaldes, que representan entonces la parte del ejecutivo, y tenemos un cabildo intermunicipal, pero que también proporcionalmente va a representar las poblaciones de los municipios que se benefician y que tienen que administrar a través de su municipio un servicio público de atribución municipal, pero bajo las reglas administrativas de contabilidad pública. No, la cuestión es no inventar algo nuevo, es solamente seguir con el derecho existente. Vamos a tener un pequeño ejemplo, por ejemplo, lo estaba diciendo, cómo crear las condiciones para que la gente pueda trabajar juntos. En el caso, en Europa ya es un sistema, algo que existe, en el formato contrato que se tiene que firmar para crear una asociación, se prevé ciertas cosas que tienen que cumplir el municipio, los municipios que quieren entrar en una asociación. Primero, que un municipio, por ser el más grande, incluso si tiene más del 50% de la población, no puede tener una representación superior al 50%. Porque si no, ¿qué? Vamos a tener un municipio grande con 3 más chiquitos, y por ser más grande va a tomar todas las decisiones por tener mayoría. No puede ser. Las condiciones no están reunidas. Nadie va a querer firmar un convenio con alguien que le va a imponer todo. Ahí sí me quitan mi atribución. Entonces se tiene que plantear eso. Entonces cada asociación va a negociar para ver cuál es el modo de representación que tenemos que trabajar. En el caso de una ciudad de Pau, que tiene en el sur de Francia, que tiene entonces una población, son municipios franceses chiquitos, pero pueden hacer los cálculos con un 0 más y otro tamaño, pero puede ser funcional igual. Estamos a la escala francesa, que es una escala chiquitita. Ellos en su contrato dijeron, para lograr tener un sistema de recolección y tratamiento de la basura, teniendo a municipios medianos y municipios chicos. Por ser municipio, un municipio tiene a un delegado, es decir, un miembro de su cabildo electo por el cabildo que lo delega para ir a representar ahí. Luego, en función de su población, puede tener derecho a mandar a más miembros de su cabildo. Entonces, ahí pusieron la regla 1, y luego para cada vez que tienen, por ejemplo, vamos a tener la ciudad de Pau, 145,000 habitantes, tiene 1 por ser municipio, y luego tiene 14 capas de 10,000 habitantes, son 14 delegados más. En Francia también nuestros cabildos son cabildos con por lo menos 30 personas. Entonces tenemos municipios de 500 personas, pero en el cabildo ya van a ser 12. Y entonces en el municipio de 100,000 van a ser 30 o 40. Es nuestra idiosincrasia. Tenemos a mucho personal que no reciben trato, no cobran, pero es nuestra forma de representación política. Pero entonces, luego, poco a poco se va a conformar la asamblea intermunicipal. Sevignac, otro municipio, al lado, conurbado, 40,000 nomás. Y entonces 1 más 4, y así va. Y poco a poco tenemos un cabildo intermunicipal en el cual tenemos municipios de hasta 3,000 habitantes, pero sí que firmó el convenio que está. Entonces me van a decir, en total, eso suma 280,000 habitantes. Nos damos cuenta que por sí solo Pau ya tiene más de la mitad. Pau hubiera podido decir, bueno, yo, 52% gente mía. No se puede, nadie va a firmar. Entonces aceptaron, gracias a esa regla, hacer que de 34 delegados, gracias a ese cálculo que aceptaron, Pau se lleve solamente 15. Es decir, le falta la mayoría.
Pero también decidieron que cualquier adopción del presupuesto se tenía que tomar en el cabildo, el presupuesto se tiene que elegir, que presentan los alcaldes, con 66% de los votos. Es decir, que ni siquiera la unión de todos los depo más uno o dos de los pequeños municipios es suficiente para imponer a todos. Tampoco la unión de todos los municipios chiquitos pueden imponer a Po una decisión que no le conviene. Es decir, que sí o sí creamos las condiciones para que nosotros estamos en la mesa y tenemos que salir con una decisión. En una entidad de coordinación puedo citarme, sentarme, conversar, pero si no nos pusimos de acuerdo, nos vemos el año próximo. Aquí no, ya soltaron el dinero del municipio, lo pusieron en la caja de la asociación y ahora nos encontramos, sí o sí, ese dinero lo tenemos que administrar. Si no, mañana no hay recolección. Si no hay recolección, todos perdemos. Todos estamos fritos. Entonces, sí o sí tenemos que salir de ahí con un presupuesto. Sí o sí tenemos que encontrar la solución, si vamos a hacer tal infraestructura o no. ¿Cómo lo vamos a administrar? Y eso es la dificultad de la gobernanza de la solidaridad. La solidaridad es necesaria, pero hay que crear las condiciones para que el debate exista con capacidad de decisión. En el caso francés, lo que sucede es que al final el gobierno central a veces reconoce que en lugar de decir perfecto, firmaron ustedes un acuerdo. Bueno, entonces el ramo 33, lo que venía etiquetado al municipio de Cuernavaca por su derecho para basura, lo mandamos directamente a la asociación. Ya no pasa, porque tú ya no puedes gastar en basura porque te creaste una asociación para cumplir esa función, en la cual tú participas, en la cual tú eriges, porque tú cumples tu función, pero a través de otra institución. Pero entonces el dinero va directamente ahí y luego lo vas a administrar y ese dinero lo vamos a utilizar todos libremente, viene todo lo etiquetado de basura y lo hacemos juntos. Conclusión. Para crear una asociación, para favorecer, dinamizar una solidaridad intermunicipal, primero no se hace porque soy amigo del alcalde vecino. Se hace porque la necesidad de gobernar un territorio coherente es obvia. Es decir, en Cuernavaca, si solamente el municipio de Cuernavaca trabaja el tema de la basura, no resultará, porque si los demás no tienen equipos y que la salubridad de la metropolitana, de la zona metropolitana no es garantizada porque ellos no tienen recursos, me va a afectar a mí Cuernavaca. Si yo Cuernavaca, yo hago todo que los otros no funciona. Si los otros hacen pero que Cuernavaca no funciona, se va a perder la atractividad de toda la zona metropolitana. Nadie va a querer venir a invertir y a vivir en Cuernavaca. A pesar de que los vecinos sí recolectan su basura, pero el problema es que después lo importante, lo atractivo es Cuernavaca. Porque cuando voy a vivir a Cuernavaca, no necesariamente vivo en Cuernavaca mismo. Vivo en la zona metropolitana de Cuernavaca. Yo vengo aquí porque es Cuernavaca que me atrae. Cuando yo digo Cuernavaca, yo pienso la zona de vivir, la zona metropolitana de Cuernavaca, porque yo sé que yo paso de un municipio al otro sin darme cuenta, es mi espacio de vivir. Entonces, es la identificación, qué territorio, a qué nivel tenemos que solucionar un problema técnico y entonces eso define con quién me debo asociar y no con quién quiero asociarme, que es muy distinto. Una persona jurídica propia, porque si no hay responsabilidad, si no hay trazabilidad en el uso de los fondos, terminará solamente con una asociación de gentlemen que conversan, que toman una decisión de vez en cuando, pero luego no hay continuidad, no hay administración del servicio y entonces son obras que inauguramos, que luego caen, que no sirven de nada, que nadie se responsabiliza y entonces no hay continuidad. Eso implica, lo más difícil al inicio es una transferencia de atribuciones, pero cada vez a los alcaldes hay que decir una cosa:
Si tú no puedes cumplir tu función, tu atribución en materia de basura, firmar un convenio no es cortarte un brazo, no es perder una atribución, es ganar la posibilidad de cumplir una atribución que no haces, que no cumples. Y que lo hagas con el vecino, que es un alcalde de otro partido, no importa, porque la gente te eligió para solucionar un problema. Y tú lo solucionas para tu territorio. Y tú no pierdes la atribución, tú ganas la posibilidad de resolver y de comprometerte en la resolución de una atribución que te toca por ser alcalde y por la Constitución. Bueno, luego hay que respetar las reglas de organización municipal, tanto a nivel presupuestal, tanto a nivel de democracia y de representatividad, y eso bajo las mismas reglas del derecho municipal. Con eso terminó, perdón, pero yo quería a través de esa información no decirles lo que se tiene que hacer, lo que se puede hacer, solamente decirles que hay experiencias que existen y que el marco jurídico en México lo permite. Sí, y que identificamos dificultades en materia de servicio público, la solidaridad territorial a través de la dinámica intermunicipal debe ser una solución estudiada. Tendrá otras formas, no se parecerá a asociaciones de Argentina, España o Francia, serán mexicanas, serán morelenses, pero las grandes ideas, más o menos, que uno tiene que respetar para que funcione, están en eso. Yo creo que hay una reflexión en Morelos actualmente, hay bastante en otras partes del país, y vale compartir la experiencia que uno ha podido tener para no reproducir los mismos errores que otros cometieron, pero también ustedes ganar tiempo. Gracias, con eso termino.